cerrar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro está desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo. Buenas noches, estamos acá, aunque de día en este momento, pero nuestro programa sale en ese horario, junto al señor Plácido Bressan. Bastante conocido en nuestra comunidad, aunque lo tenemos desde hace muy poquito tiempo viviendo acá en Malabrigo. Él vivía acá en las zonas aledañas, acá cercano a nuestra comunidad. Buen día, ¿cómo está? Bueno, pero muy bien, y vos, Lina, muy bien, y vos. Todo bien, gracias a Dios. De 10, como se dice. Un gusto que nos hayas dicho que sí a esta charla más que entrevista. Sí, me gustó mucho porque yo tenía mucha amistad con toda tu familia, al final, tu padre y con tu mamá y con todo, con tu hermano también y con vos también. Tantas veces que fueron a visitarme, ¿viste vos? Pero sin duda no tan solo con mi familia, sino con muchas familias acá de la comunidad. Mirá, la enfermedad mía es salir a hacer los mandados porque todo esto me conocen y todos me invitan a que venga a tomar unos mates, ¿viste? Y a veces no quiero entretenerme porque cumplo con mis obligaciones, ¿viste? Tengo que volver porque tengo mi señora acá. Y por supuesto, por supuesto. Don Plácido, ¿qué invierno frío se vino? Qué lindas heladitas tuvimos en estas semanas. Sí, Lina, esto es necesario para nosotros que trabajamos en el campo. Si bien hay mucha gente que se queja porque hace frío, pero es un error quejarse porque nos quejamos en el invierno por el frío, nos quejamos en el verano por el calor. Pero yo por ejemplo en el caso mío, te digo que nací y me crié en el campo, las heladas son muy necesarias en su tiempo. Y justo ahora, y los días lindos que están viniendo. Así que pienso que mejor que así, imposible, Reina. ¿Recuerda esa helada de hace 10 años? Sí, sí. ¿Cómo afectó? ¿Cómo la vivió en el campo? Sí, ¿Qué recuerda? Se me acuerdo muy bien porque acá fue un 11 de julio, y hace justamente 10 años ahora. Y es el cumpleaños de mi señora. Entonces, nos fuimos temprano a Avellaneda con el Emilio, mi hijo, porque teníamos que ir a la casa de su cuñado. Y varios autos habían quedado en la ruta, congelados, ¿viste? Y las plantas. Nosotros teníamos plantas de palta que ya tenían fruta, y para una planta de palta, para que dé fruta, precisa 7, 8 años. Y lindas plantas altas, y se secaron. Como se secaron tantas plantas del jardín, el jardín entero. Sí, también, y otras plantas también, sí. Inclusive quemó las plantas que le habían puesto abajo en la galería, también las quemó, ¿viste? Porque fue una helada, no sé cuántos grados hubo bajo cero. Después de esa helada, hasta ahora no vinieron otras heladas grandes así como esa. Pero, ya te digo, son necesarias. ¿Y recuerda en su vida si haber visto una helada así? Sí, antes, pero lo que pasaba que en el campo es distinto que en el pueblo. Además, no teníamos medidor de temperatura. Se hablaba de 5, hasta que llegó a veces hasta 5 grados bajo cero, pero no más de ahí. Por lo general era siempre 2 grados, 3 grados, 1 grado, así. Pero eran más seguidas, más parejas que ahora. Ahora está muy, como decir, no sé si cabe la palabra, desparejo el tiempo, porque un día hace frío, un día hace calor. Aquel entonces venía un invierno y a lo mejor eran 7, 8, 10 heladas seguidas y días lindos como estos los que estamos pasando ahora, ¿viste vos? Pero yo creo que el tiempo un poco es como una temporada va de un lado, otra temporada de otra, y más o menos, sí, pero siempre es lo mismo, ¿viste? Pero no, fuera de ahí, acá no hubo una exageración, por ejemplo, de heladas que haya llegado a más de 5 o 6 grados bajo cero, nunca, siempre hacían así, ¿viste? Y en el campo uno lo siente menos, porque las tareas del campo son muy distintas a las del pueblo. Cuéntenos, ya que nos está comentando eso, cuéntenos, pero de la tarea del campo y de la tarea de campo, ¿cómo era allá cuando usted era niño, cuando era adolescente, su vida en el campo?
y más con este clima por ahí. Bueno, mira, ropa nunca no nos faltó nunca. Nosotros nacimos y nos criamos. Yo, por ejemplo, en el caso mío, nací y me crié en el campo. Éramos 10 hermanos y papá y mamá 12. Teníamos una cocina grande, a leña, y ahí estaba la mesa también, la mesa del comedor, y nos levantábamos siempre temprano, porque ya era una costumbre de nuestros padres de levantarse temprano. Perdón, ¿a qué le llama temprano? Y antes que salga el sol, ponerle una hora antes, pero nunca después de salir al sol, siempre antes de la salida del sol. Porque se empezaba, por ejemplo, con las tareas de ordeñe. Nosotros ordeñábamos no para la venta, sino para la afinada mamá hacía los quesos. Porque tenía clientes que venían de Vera a comprar. Aparte que llevaba los quesos, llevaba toda la producción de aves, pollo, llevaba choclo, batata, sandía, lo que había, calabaza, zapallo, y hacía unos chirolas, ¿viste? Con eso. Era una entradita que tenía la dueña de casa, ¿viste? Los pollos de campo, eso se llevaban mucho. Bueno, y ya teníamos asignada la tarea de Rina. Cada uno, yo, en el caso mío, que yo era de los varones, el último de los varones, el más joven. Y después que yo, porque éramos 10 hermanos, hubo 3, pero eran mujeres, que son casadas, que no están acá tampoco. Tenía que ayudarle a mi papá y a mi mamá a ordeñar, largarle los terneros y todas esas cosas, ¿viste vos? Y después encargarme de llevar las lecheras a donde había que llevarlas a comer, ¿viste vos? Y la finada mamá, pero no se ordeñaba mucho, se sacaba así un 15, 20 litros a veces. Y siempre la mamá sacaba unos 4 o 5 litros de leche, que era la que cocinaba para el uso de la casa. La mamá hacía queso, y se hacía un queso por día. Y eso ya era estricto, ella tenía ya su fórmula, su manera de hacer, y llueva o no llueva, a veces sí, algún temporal uno esperaba un poco más tarde que pase la tormenta, ¿viste? Pero se ordeñaba todos los días, ¿viste? Y después los que éramos varones, en el caso mío, por ejemplo, teníamos el cuidado, llevarla a las vacas a comer en el lugar que había que comer. Y después se empezaba con los trabajos de la casa, que por ejemplo, teníamos muchos chanchos, darle comida a los chanchos, las gallinas, y otras cosas que van apareciendo en el campo según la época y las costumbres, porque si había que trabajar en la huerta, había que ir a carpir, ¿viste? Nosotros teníamos mucha huerta, muchas verduras, siempre, de todas clases de verduras, repollo, zanahoria, batata, mandioca, zapallo. Hacíamos también, aparte de la huerta, lo hacíamos en el campo. Sabíamos plantar hasta 3.000 o 4.000 cebollas y teníamos todo el año después para comer, ¿viste? Pero eso había que limpiarlo, y no había ni un herbicida como hay hoy, todo asada. Y bueno, nuestros padres ya veíamos obligados, porque ya sabíamos que teníamos que hacerlo sí o sí. Porque, y acá te digo una cosa, sobre la educación, volvemos un poquito atrás. Papá decía, si es sí, que sea sí, y si es no, no. Después, por ejemplo, si nosotros hacíamos alguna macanita, él no nos decía otra vez, nos miraba nomás. Entonces ahí comprendíamos que sabían que estaban en falta. Bueno, así Rina, ¿viste? Entonces Plácido, y sin duda que todo ese trabajo iba acompañado del de venir a la escuela o de ir a la escuela. Bueno, yo empecé en sus momentos libres. Sí, bueno, eso era antes. La mamá tenía mucha paciencia, y yo cuando vine a la escuela vine de 8 años, acá en esta escuelita la 112, acá vienen los 5 años seguidos. ¿Y venían a caballo? ¿Cómo hacían? La mayor cantidad de días veníamos de a pie. ¿Cuántos kilómetros quedan? Y son 8 y medio, 9. Caminando todos los días. días. Sí, ella ya sabía la hora que
que teníamos que salir, ella nos preparaba el café, ¿viste? Tomábamos un poco de café, y éramos 3 hermanos que veníamos juntos, que ya era Bernardo. ¿Qué edad? Bernardo era el mayor, después Eliseo, que vive todavía acá, y yo. Y nos juntábamos en el camino con varios más, los Nardín, los Espontón, y creo Plácido, disculpe, Sí. ¿desde los 6 años ya se venían caminando? No, 8 años. A los 8 años. 8 años, sí, a los 8 años empecé yo. Yo empecé a los 8 y como te dije recién, primer grado, primero superior, segundo, tercero y cuarto. Después no había, si había que ir a quinto, había que ir a otra escuela. Claro. Y yo salí de 13 años de esta escuela acá. Y el primer año y segundo año, el primero y primero superior, nos enseñó una señorita que se llamaba Erlinda Flores Méndez, que después trabajó, de que salió de acá, trabajó en el Obispado de Reconquista. Esa no nos vamos a olvidar nunca, porque esa nos enseñaba a rezar. Teníamos 15 minutos que nos enseñaba a rezar. Yo ya sabía, ¿no es cierto?, porque mi madre venía de familia cristiana, pero esa no me voy a olvidar nunca. Después en los otros grados, ya en tercero, cuarto grado, lo teníamos el maestro, la que lleva el nombre de la escuela ahora, Aparicia Aguirre. Esa es la señora de Belli, esa fue maestra mía también, ¿viste? La señora, Tuvo el honor, señora entonces, de Petiza, tenerla a Aparicia. muy buena señora, pero no podíamos hablar en la escuela. Bueno, después el maestro Clemente, ya en tercer grado, y el último, el que está en la fotografía ahí, el cuarto grado, el maestro Levato. Muy distinto la época nuestra, porque solamente, te digo así, no podíamos hablar. Si teníamos algún motivo, había que levantar la mano y la maestra te preguntaba, ¿qué pasa? Que había el baño o que tenía algún problema. Bueno, si ella nos autorizaba a hablar, se hablaba con el compañero de banco, porque los bancos eran de a 2, ¿viste? Claro. Uno de los compañeros míos que más me senté junto fue con el finado Belmo Vidolini. Ese fue un compañero mío de escuela. Y después con Arnoldo Pontón, que también es fallecido. Y eran todos bancos de a 2. Claro, sí, sí. Y se escribía a lápiz, la mayoría, no había lapicera, binomio no existía. Y si no, los tinteros que teníamos en el centro de la mesa. Sí. Pero las plumas nunca andaban, esas benditas plumas. Por ahí te caía una gota, te hacía un manchón así en la hoja. Por ahí te hacía Aparte eran chiquitos para usar, porque por claro, más que sean claro, los años superiores, pero... Rina, nosotros teníamos todos una carterita, cada uno que traíamos del campo. Pero vos te imaginás esa cartera, cuántos golpes tenía por el camino. Sin duda. No dejaban de ser chicos, además. Sí, entre los cuadernos a veces estaban hechos un desastre, los cuadernos, porque tantas cosas, ¿viste vos? Y bueno, pero de la época de la escuela, una nunca se me olvida, yo nunca me olvidé, y de las maestras y los maestros que tuvimos, ¿viste? Y de los compañeros de escuela. ¿Recuerda alguna picardía, algo que les haya pasado por el camino, en la escuela? Mira, las picardías que teníamos nosotros en aquella, por eso te dije recién fuera de cámara, que a veces no se les puede contar porque la gente no te cree. Nosotros no teníamos picardías, pero esas picardías sanas, que era algunas bromitas entre amigos, porque éramos todos de la misma barra, ¿viste vos? Pero ni una cosa mala de pelearse, ni de decirse malas palabras, nada, porque nuestros padres nos tenían así. Si el chico que estaba con nosotros llegaba casi y decía, me peleé con Plácido, ¿por qué? Había que explicarle el por qué, y saque después lo que venía, ¿no? Entonces teníamos miedo, nos portábamos bien. Después que era otra educación. Acá, por ejemplo, tengo anotado algo porque como yo no tuve estudio, preparé así, del día que vos me avisaste, algo para que no me olvide nada. Y adelante. Las tareas nuestras, por ejemplo, llegábamos de las casas a la escuela, siempre llevábamos ¿cómo te voy a decir?
algo que hacer, como este día hacer una tarea. Sí, sí, Bueno, sí. teníamos que estudiar la lectura o teníamos divisiones o multiplicaciones que teníamos que hacer en las casas. Esos eran los deberes que llevábamos a la casa. Claro. Los deberes que llevábamos a la casa. Y la mamá nos llamaba temprano, teníamos que lavarnos la cara bien, bien adornadita. El guardapolvo lo sabíamos traer abajo el brazo, porque también, pero no era exigible, por ejemplo, la maestra, si pueden traer el guardapolvo, tráiganlo, si no, vengan así, vestidos como Claro. están. Entonces, pero papá y mamá nos habían prohibido, traíamos bolsitas de nylon, no existían. No. Una maletita, poníamos el guardapolvo adentro, ¿viste? Llegamos a la escuela, nos lavábamos los pies, porque veníamos patas cuando había barro, ¿viste? Sí. Y nos lavábamos los pies, ahí había una señora que atendían ahí en la escuela y nos calzábamos y ya estábamos nuevos otra vez. Listo para la función. Claro, y los trabajos que se hacía, volvemos a lo que te dije recién, de vuelta a casa, primero las tareas, porque comíamos en la escuela, salíamos cerca a las 12 y ya estaba la comida hecha y comíamos y, ¿qué? Vos sabés, el hambre de los chicos cuando están toda la mañana ahí, de la época que tomábamos café allá en el campo y llegaba a las 12, ¿viste vos? Claro, porque ya no había desayuno, era el almuerzo. Claro, claro, y bueno, comíamos acá en la escuela, unos locros, me acuerdo, en ese invierno, bueno, muy lindo cocinaba, había una señora que cocinaba, muy lindo, y bueno, y de ahí salíamos ya completitos, nos íbamos para las casas, ¿viste? Y teníamos una trampita esa, vos me preguntaste por las picardías, porque en aquella época, ¿sabés cuánto valía una tira de galletas? Que era larga así, 30 centímetros, valía 15 centavos. Que sería ahora como para compararlo, Sí. como para poner... Te estoy hablando de 60, 70 años atrás. Pero 15 centavos. Bueno, pero si tenemos que compararlo a un valor de ahora, No sé decirte, Rina, porque cambió tantas veces la plata. 40 pesos, Por 30 ahí, pesos. por ahí, por ahí. Y eran más o menos medio kilo, pero tenían como 12 galletas largas así. Pero la maestra nos había prohibido. Entonces la cocinera que nos daba la comida, ella quería que le traigamos frutos del campo, mandarinas, naranjas, y nosotros le traíamos escondidos en la escuela y la dejábamos en tal lugar. Y cuando salíamos, llevábamos a la bolsa, pero adentro había una tira de galletas. Ah, era la Para felicidad. comer por camino. Ah, o sea que se la jugaban ustedes, pero se la Bueno, jugaban la pero cocinera también. ese era el secreto, nadie supo nada de eso. Es una de las picardías que vos me preguntaste. Bueno, y yo, por ejemplo, no tuve estudio, porque en aquel entonces nuestros padres nos enseñaron de que había que trabajar todo en conjunto, ¿viste vos? Era la época que no había medios como hay hoy. Los trabajos del campo eran, por ejemplo, aparte de que te conté recién el ordeño, mi finada mamá tenía, por ejemplo, establecido los días viernes para hacer el pan. Un horno de pan grande, ¿viste? Y ella hacía de 8 a 9 panes grandotes por semana, pero siempre el viernes. A no ser que haya alguna enfermedad que no podían a veces, ¿viste? Y ella a la madrugada ya estaba con la masa. Y A ver, le pregunto, ¿y el pan era para toda la semana? sí, sí, y vos sabés que lo curioso era el campo, me río siempre, otra anécdota te voy a contar, porque yo era el más chico y los otros más grandes eran, el primer día se comía un pan entero, Y sí. el segundo día ya era algo menos, y el cuarto día era el mismo pan que iba y venía, entonces nadie comía porque era duro. Claro, por eso le pregunto. Y hacía esos panes con chicharrón, la mamá, mira que, oh, por favor. ¿Y en mira. qué se conservaban los alimentos? ¿Tenían No había heladera? heladera, ¿Por eso? no había heladera. Y te voy a contar algo. La mamá tenía una panera hecha de madera, ¿viste? Ella ponía ahí los panes y una tapa, listo, un paño encima. La carne, por ejemplo, aparte que se carneaba en el campo, se venía a buscar acá en el pueblo. Pero no era que íbamos a venir todos los días al pueblo.
mi papá y mi mamá, ellos sabían venir juntos al pueblo. A veces venía el papá solo. La mamá sola vino muy pocas veces. Carrito, había que atarle los caballos, ¿viste vos? Y venía ahí y había dos panaderías. Una era de Carrara y la otra era de los Villorria. Y después estaba la otra allá, donde está Lorenzón ahora, que esa empezó a funcionar después. Pero no, nosotros no comprábamos el pan, porque el pan se lo hacía en casa. La carne sí. La carnicería era de Chucho Matio, donde está Tanque Villana, ahí en esa esquina. Y la de Mañago estaba acá al lado frente a la Casa de la Cultura, ahí, la de mamá de Mandy Mañago. Y nunca se pudrió la carne. ¿Y sabe por qué? Me dijo una persona a mí que era porque en aquel entonces no había ningún tipo de inyecciones que se le ponía a las vacas. Esto le va a caer mal lo que digo le va a caer mal a los veterinarios. Pero ellos lo saben, no lo quieren decir nomás. Llevaba no mucha carne, porque teníamos muchas gallinas, muchos pollos, muchas cosas, se carneaba. Se iba cambiando. Pero por ejemplo, nunca quedaba 3, 4 días la carne colgada en las fiambreras teníamos, ¿viste? Claro. Se pudrió la carne. Dicen los entendidos, era porque los animales se criaban. Bueno, una de las cosas. Las mercaderías que se compraba, había que traer todo bolsitas. Vos querías azúcar, por lo general se llevaba siempre. Se vendía suelto. Sí, entonces vos tenías la bolsita. Querías llevar carne, tenías que traer una bolsita. Fideo, una bolsita. Compraba 1 o 2 kilos de fideo. Y a ver, yo le voy a preguntar algo más que todo como para la gente que ve, seguramente si es gente grande va a saber. Bolsita, y usted me dice que no daban bolsita. ¿Qué bolsita traían? No había, era bolsita todo de género. Todas bolsitas Sí, hechas, sí, por eso bolsita, casas así. la final mamá. Sí, bolsitas de género, a veces algunas con manijitas, ¿viste vos? Y esas cuando iban en casa, por ejemplo, la mamá sacaba de la bolsita y ponían unos tarros. Frasco, tarro. Venía, por ejemplo, se conseguía en varias partes tarros de café, que eran de un tipo, y sí, la patrona sabe, y que eran grandes, ¿viste? Cómodos, con una chapa que todavía después de 60, 70 años debe haber algunos en el galpón tirados y no se arrumbraron nunca. La afinada mamá compró una caja de té y tenía una caja que tenía 40 centímetros de ancha por 30 de largo, así con tapa. Las conozco. Té en rama le llamaban entonces, ¿no? Y ella lo ocupó esa caja antes de terminarla, no sé si 5 o 6 años. Se usaba para lo que sea. Y esa caja está todavía en casa. Y tiene más de 70 años. ¿Viste? Y está la chapa tal cual. ¿Y esas solían usar para poner el azúcar o esas cosas así? Sí, no, el azúcar por lo general tenían siempre otros tarros más chicos, ¿viste? O frascos. Frascos también, ¿viste? Escúchame, no había heladera, no había autos. En aquel entonces que te hablo yo, por ejemplo, acá en Malabrigo, Hablamos de unos 70 años atrás, ¿no es cierto? 60 años atrás. Y bueno, te hablo, por ejemplo, del 50 para adelante, más o menos que me acuerdo bien. ¿Viste vos? Acá en Malabrigo, ¿quién tenía auto? La tienda de don José Berro. Uno tuvo después la cooperativa. Emilio Slater, que tenía una talabartería ahí donde está Ilusiones ahora. Franco, don José Franco. Vigil. López, tenían unas chatitas, ¿viste? Y eso nomás, no había otro. La ropa. Mi mamá tenía máquina de coser, mamá era modista que aprendió, pero no porque estudió sola. Don José Berro recorría el campo con el auto a vender ropa, pero eran todas piezas enteras. La tela vendía. Sí, la tela. Claro. Y las telas tenían, qué sé yo, 10, 12, 15 metros, ni me acuerdo. Así que eran... Salíamos por suerte eran 10 porque venían... De los 5 varones éramos nosotros. Salíamos los 5 con el pantalón todo el mismo color. Camisa, todo. Y las camisas igual. Y otras ropas, ¿viste vos? Pero era una forma. Todo era una odisea porque la mamá en el campo no es como ahora que vos tenés que estar
Nosotros vivimos siempre con la camisa rota y con el pantalón roto, porque las tareas del campo son distintas. Sí. Tienes que cruzar un alambrado, te enganchas, te rompe la... y así. Pero nunca nos faltó la ropa, nunca, nunca. Tuvimos siempre ropa además, porque la ropa era barata, ¿viste vos? Y cómo nos calentábamos. Porque Claro, porque no había luz. No, luz eléctrica tampoco. Obvio, porque si estaba Bota de jugando goma con la heladera. tampoco no había. Bota de goma. Y teníamos, tampoco calzado plástico no había. Eran todas alpargatas que son de lona, ¿viste vos? O calzado de cuero, pero eso... Sí, el calzado de cuero lo teníamos para salir el día domingo a misa, ¿viste? Pero si no en casa siempre en la alpargata. Y a para veces venir a la escuela, alpargata. traíamos una zapatillita, pero si salvo que mucho frío, que estaba lindo, veníamos calzados. Si no, las traíamos bajo el brazo. Y cuando llegamos a la escuela... ¿En pleno invierno también? A veces sí. Y vos sabés que se congelaban los dedos del pie, che, y no te podías calentar de ninguna manera. No, por más que corrían, no había caso. Sí, porque había barro, Rina. Y nosotros no podíamos llegar sucios a la escuela. Pero, ¿y ustedes venían por la vieja Ruta 11 o qué, No, ¿qué les no, quedaba no, más no, cerca? no, ¿O el mismo camino que está ahora Cuando ahí? yo vine a la escuela todavía no había Ruta 11. No existía el asfalto todavía. Ah, o sea que venían medio que de Veníamos monte, acá, campo. saliendo por este camino que va al cementerio derecho al oeste, ahí salíamos y agarrábamos a la costa de la vía. ¿Me entendés? Porque el camino que había, es decir, la que sería Ruta 11 hoy, Sí. era la que salió del camino viejo, Sí, sí, sí. que era pegado siempre a la vía. Sí, sí. Y nosotros teníamos... Pero esa, usted me dice que no estaba. La Ruta 11 no. Esa, la que va para... esta sí, porque- Ah, de esa sí, le porque- hablo yo, por eso la vieja Ruta 11. Sí, porque ya pasaba la empresa colectiva Me del parecía, norte. me parecía. Los colectiveros ya nos conocíamos. ¿Sabes por qué? Porque le dábamos mandarina y naranja. Ah. Venía el colectivo, ya paraba. Tenían los colectivos de la empresa norte, eran colectivos cortos, chicos. Tenían todo el portaequipaje arriba. Claro. Y una vez le cayó una valija a uno. Y no la vio. Y nosotros se la guardamos. Al día siguiente cuando pasó, porque iban para allá, para el norte. Estos que iban para el norte, mañana volvían. Y eran conocidos nuestros. Entonces al día siguiente le dimos la valija. O sea que iban una sola vez al día y al otro día volvían. Sí, pero había era como 3 veces. ¿No? Había uno a la mañana, uno al mediodía y uno a la tardecita, que iban para allá, pero también que volvían. ¿Me entendés? Sí, sí, Y sí. todo camino de tierra. Ahora si llovía, no esperé el colectivo. No, por supuesto, por supuesto. Quedaban parados los pasajeros, ¿viste? Y bueno, y las tareas del campo que vos me preguntás, era trabajar con bueyes o caballos. Nosotros en el caso nuestro teníamos el 90% con bueyes y el 10% a caballo, ¿no es cierto? ¿Cómo se ataban los bueyes? Había que amansarlos. ¿Cómo se los amansaba? Había que hacerlo. De aquel que va, si no, papá sacaba para buey, novillo, cuando llegaba al estado, que se lo podía atar, Claro. se lo acolleraba con un buey manso, para que aprenda a caminar a la par. Y después se lo ataba, por ejemplo, en los trabajos más livianos, para que aprenda a Claro, caminar, que aprenda a caminar. siempre un arico con un manso. Y había que ponerle el yugo, que se le pone, no sé si vos conocés Sí. como el yugo, las cangallas, que están todavía ahí, y las cadenas, y la paciencia que había que tener. Que no vayamos a decir una mala palabra adelante de papá y mamá, nunca, nunca, porque ¿sabes cuándo te agarraban? Cuando ibas a comer. A lo mejor La dejaban pasar, pero... Sí, a lo mejor vos estabas, como quien dice, diciendo unas malas palabras, ellos te estaban escuchando, no te decían nada, pero cuando ibas a comer te agarraban. Entonces, cuídate. Bueno, esa fue la educación que tuvimos, ¿no es cierto? Nunca, che o que vos, usted papá, usted mamá. Yo hasta que me casé de 26 años, estaba en vida mi finado papá y mi finada mamá, que ya eran viejitos. Usted mamá, usted papá. Era el respeto que le El tenían. respeto que teníamos, ¿viste vos? Y yo te dije, como te dije recién, si ellos mandaban un trabajo había que hacerlo.
¿viste? Y el... Había que hacerlo y ahora, no dentro de un rato. Sí, a veces te decía, bueno, mira, después de que comer tenés que hacer tal cosa. Vos, después de tomar café, porque teníamos, las vacaciones que nos daban a los chicos de la escuela en aquel entonces eran 10 días. ¿Solo en el verano o 10 días? En el invierno 10 días. Pero, claro, y nosotros contentos y llenos de alegría porque eran 10 días que no íbamos a ir a la escuela. ¿Y en el verano no tenían vacaciones? No, en ¿Seguían el verano no, nunca. Y usted nos estaba contando ahí fuera de cámara que venían también los sábados a la escuela. Sí, siempre. Hasta que yo vine a la 112 acá, la escuela funcionó siempre el sábado también. Ahora los sábados a la tarde nos largaban media hora antes. Una picardía que habrán tenido la maestra, no sé cómo, pero era ley así. Si teníamos que salir a las 4, salíamos a las 3:30, media hora antes. Claro. Esa media hora antes, para que no, qué sé yo, porque era sábado a la tarde, ¿viste? Y volvemos a lo que te dije recién. Uno aprende de los animales a veces a cosas que vos te vas a reír. Porque cuando el buey está acostumbrado con los buenos modos, con la paciencia que había que tratarlo, vos lo llamabas al buey, cada buey tenía su nombre. ¿Me entendés? Te digo, sí, por ejemplo, bueno, a este era blanco, le ponían talco, a aquel era rojo, le ponían vino, a aquel era petizo, le ponían tape. Unos nombres así, viste, comunes, viste. Sí. El criollo, el alto, el camello, por ejemplo, unos sobrenombres. Sí, así. sí. Bueno, y vos te ibas al corral a la mañana para atar los bueyes y los llamabas al buey. Entonces el buey venía cerca, le ponías en la orejera, le llamaban, Sí. que sería el lazo. En aquel entonces se ocupaba mucha gente que había, los artesanos que hacían los lazos, trenzados de cuero que vos viste en las exposiciones, ¿viste? Y bueno, y se los ataba y se le ponía y se iba a trabajar. Y había que hacer, por ejemplo, tantas vueltas que se hacían rastrillando o arando y había que dejarlo un rato que resuelle, que descanse. Esa cangalla que se le ponía acá en el cuello, en forma de arco así, arriba tenía varios agujeros. Según el pescuezo, si digo bien pescuezo o cogote que le llaman del buey, vos le graduabas que nos quede apretada. ¿Me entendés? Sí. Porque si estaba apretado, el buey se ahorcaba. Se tenía que aflojarle. Le ponía una cosa de un lado. Sí, de un lado, agujeros en la cangalla, pero de un lado. Y si, por ejemplo, no te coincidían los agujeros, había unos topecitos que se hacía así, con los huesos de caracú, ¿viste vos? Entonces, ponías ese hueso abajo y la chaveta arriba, entonces más apretada quedaba la cangalla. Tenía toda su vuelta, tenía su secreto. Y si el buey, por ejemplo, era nuevo, porque por el yugo tenía la medida de la cadena en el medio. Así que tanto para vos, tanto para mí. Pero si el buey era nuevo, le ponía la cadena fuera de la medida, para que sea más liviano. Entonces, hasta que se vaya acostumbrando. Después, a medida que iba haciendo buey, ya le ponían en el medio. Hoy usted empezó a contar cómo se calentaban. Volviendo al tema del frío, Mira, y cortamos la conversación. Sí, bueno, cuando estábamos en casa era una cosa, porque nos quedábamos quietos, ¿viste? Sabíamos ir a carpir en la quinta, porque teníamos mucha huerta, mucha quinta, ¿viste? Plantas de naranjo, mandarinas, limones, todo. Y claro, juntábamos la basura y hacíamos un juego. Entonces ahí nos calentábamos un rato, ¿viste? Y si íbamos a la cocina, por allá a las 10 de la mañana, a veces a echarle algo a la mamá, nos calentábamos un rato ahí en la cocina, porque teníamos cocina a leña. Claro. Y cuando había que arar, vos te vas a reír, no solamente nosotros, muchos, llevaban un tarro arriba del arao y con brasas adentro. Y le iban echando palitos que se juntaban en el suelo, ¿viste? Entonces tenía los pies ahí en un lugar, porque el arao eran de 2, 3 rejas, ¿viste? Claro. Pero vos tenías que ir arriba. Sí. No había tractor. Sí. Bueno, y cuando salía el sol, cuando los bueyes marchaban, te bajabas del arao y caminabas atrás del arao, por el surco. Entonces no te mojabas de rocío, el surco era seco, ¿viste? Y así, ¿viste?
Pero ninguno se murió porque haya sido. Decían nuestras viejas que nunca al que hace así como te cuento le van a salir sabañones en los pies. ¿Con las brasas o qué? No, con el solo hecho de calentarse y caminar, ¿viste vos? Porque, y media, muy poco se usaba, porque las medias se ensucian y no podía andar en alpargata con media, ¿viste? Y entonces, pero ya te digo, era totalmente distinto. Vos pensás, Rina, y volvemos a lo que te dije recién, no había luz eléctrica, no había heladera, no había celulares, no había radio. Vos querías hablar con fulano de tal, tenías que ir donde estaba. ¿Con qué iba? A caballo. Por ejemplo, ¿cómo nos alumbrábamos? Nosotros éramos 10 y papá y mamá 12 en la cocina grande. Y teníamos una lámpara querosén. Para todo. Para todo. ¿Viste? Y a veces nos íbamos a dormir temprano nosotros porque éramos 5 hermanos y dormíamos en una pieza los 5. Y nos gustaba mucho jugar a la mora, que es un juego que se perdió ahora, pero acá el amigo coronel lo va a conocer, y vos también lo he escuchado nombrar, no sé de qué se trata. El truco, el chichón, la escoba, y jugábamos arriba de las camas. Y entonces, como éramos 5, siempre 4 eran los que jugaban, y uno quedaba para el tanteo. Y a veces tomábamos mate, pero muy pocas veces, ¿viste? Pero quedábamos 2 horas a lo mejor. Pero antes de acostarse a dormir, en la cocina, todos a rezar el rosario en familia. Y se lo rezaba el rosario arrodillado. Después, cuando íbamos a la pieza, también teníamos que rezar nuestras oraciones que nos había enseñado la mamá. Cada uno, ¿viste? Rezábamos las oraciones, después nos dormíamos. Y las picardías que vos me preguntabas. ¿Y abrigarse para dormir estos días de frío? ¿Qué usaban para los plumones o plumina, que muchos le llaman? Bueno, por ejemplo, vos te vas a reír, por eso que te digo que te cuento, porque así era, los colchones. Mucho tiempo yo dormí en colchón de chala. Sí. Y vos lo habrás sentido nombrar. Sí, sí. ¿Y cómo había que hacer? Había que ir cuando se juntaba, porque el maíz se juntaba a mano. No había cortadilla con equipo maicero. Acá está mi señora, que también Sí, yo también lo hice. Ella te lleva a la chacra y va juntando el maíz, y de cada espiga que sacaba, las chalas de afuera que están sucias, no, las de adentro. Y a lo mejor tenía que juntar 100, 150 espigas para hacer una bolsita de chala. Y las seleccionaba, todas limpitas, y que no tengan ñuditos, ni nada. Entonces, con eso hacían. Al colchón le hacían, viste que el largor de la cama, le hacían 2 agujeros. 2 ojales. Entonces, cuando a la mañana había que arreglar la cama, sacaba las mantas, sacaba el sobrecama, todo, y le ponía la mano adentro y le daba una revolcada a la chala. Y entonces se quedaba otra vez armado el colchón, cuando vos te acostás. No, sabes, eso sí. Y bueno, y también eso nos habían enseñado la mamá. Arregle la cama antes de levantarse. Había que hacerse la cama, ¿viste? Y, o sea, que tenían frazadas. Sí, no, frazadas nunca nos faltó. Tipo los que se hacían con las plumas. Venían Sí, almohada de pluma. Nosotros venían en aquel entonces, sí, venían, que no vienen más, venían viajantes que recorrían la colonia, que traían cosas que eran importadas. Nosotros tuvimos, por ejemplo, un italiano que vino durante muchísimos años. Él recibía los containers de ropa de allá de Italia, acá en la Argentina. Él tenía una tienda acá en Santa Fe, estaba el tipo este. Y él salía con su auto y traía cualquier cantidad de ropa. Tenía unas mantas, no sé de qué que estarían hechas hoy, pero no eran que tenían plumas, eran que vos la ponías arriba de los pies y te calentaba, cuenta que estaba un gato durmiendo arriba de los pies. Y unas capas que eran de goma, ¿me entendés? Adentro eran forradas, con lana, ¿no es cierto?, calentitas. Y vos podías ir en la lluvia, pero afuera era goma, claro, todas rayaditas. Y eran largas y tenían la capucha también. Vos te las ponías a esa y podías ir a buscar las vacas, buscar los bueyes, podías hacer cualquier cosa, no te mojabas. Y eran largas hasta acá abajo, porque bota de goma no había. ¿Viste? Y así nos criamos de Rina.
Qué lindo testimonio, Plácido. Realmente. Bueno, mirá, la costumbre nuestra era acostarse temprano y levantarse temprano. Si te hablo de baile, que hoy cada sábado hay una fiesta, hay un baile, ¿no es cierto? Allá en la zona nuestra estaba el bolicho de Brac. Una vez al año hacía el baile. Si no conseguías novia en esa noche, tenías que esperar hasta el año que viene. Y el 2 de julio, si no. No, 2 de julio. Bueno, y... o sea que usted la consiguió ahí. No. ¡Ah! No. Ella es Muchut de apellido, tiene varios hermanos acá. Yo conocí a los padres. No, te cuento, porque creo que también es una linda experiencia esto. Más de todo para los jóvenes. Yo a ella no la conocía. Y fue un baile de la Juventud Agraria Cooperativista en Malabrigo, que yo también era socio, en el año 54. Pero el baile era almuerzo a las 12 y el baile empezó a las 2 de la tarde con la orquesta Pontón en el patio de la cooperativa. En la cooperativa había 2 o 3 casitas, ¿no?, en aquel entonces. Y el baile empezó a las 2 de la tarde. Y a las 6, listo. Y ella apareció ahí, pero yo no la conocía. Pero tenía un compañero mío de escuela, que era muerto ahora, que sería Bregán, hermano de la señora de Ibáñez. Ese era compañero de banco también un tiempo conmigo. Y ese sería tío de ella. Y entonces le pregunto a mi amigo, ¿quién es esa chica? ¿Quién es? Fulana de tal. Y bueno. Así que así empezó. Ahí la conocí, y ahí empezó. No te voy a contar el relato porque sería muy difícil. Pero un día, el privado te lo voy a contar. ¿Sabes por qué? Pero te voy a sintetizar, para hacerlo cortito. El respeto, cuando yo me puse de novio con ella, ¿qué medio había para que yo pueda comunicarme con ella? Una carta. Una carta. Porque en aquel entonces era así. Con carta, sí. Vos le ponías la carta, a los 2 o 3 días la tenía. Bueno, ella me contestó, me aceptó. Bueno, ahí me informó cuándo podía ir a visitarla. Tampoco sabía el camino. La mamá me trajo la carta del correo. Ese día estaba la mamá, que ella me contestaba, pero ella me la abrió a la carta. Mirá vos cómo nos cuidaban los padres, cómo nos cuidaban los padres. Y me dijo, sí, dijo, no hay problema, eso arréglenlo ustedes, pero con esa chica sí, porque muchas veces, viste, las mamás sabían que la picardía uno mira a otra, con esa chica sí, me dijo. Bueno, y así empezó. Después cuando yo me iba a visitarla, ¿viste? No te quedes, Plácido, me decía, tarde, porque ese matrimonio tiene muchos hijos. Y vos vas a estar hablando, a bajar al sol, a casa. porque me iba en tiempo de la siesta, me iba, cuando hacía calor me iba un poco más tarde y cuando bajaba el sol yo me venía. A caballo, porque en bicicleta no había, algunas que otras bicicletas, más los caminos, eran todos caminos de tierra, ¿dónde iba yo? En bicicleta, esas huellas de carrito, ondas así, la rueda de bicicleta adentro te pegaba un porrazo a la mano. Bueno, y una vez, después de misa, porque nosotros veníamos a misa, y ahí hablábamos, me dice ella, no sé qué fiesta teníamos allá, y dice, vamos, te llevamos con el carrito. Total, esta noche venís con el colectivo era puntual, eso es lo que había en aquel entonces en la Empresa del Norte. Yo esperaba el colectivo allá, y me bajaba acá, enfrente de las casas. Era un 1 de mayo. El colectivo no vino, hoy todavía nos corren. Tuvo que quedarse en entonces la casa de allá, cuando estaba ella, estaban los otros hermanitos, todos juntos, estaban un montón de los hermanitos de ella. No, entonces, me voy a pie, no, me salí, me largué. Y sería por decirte así, las 8:30 era el horario colectivo. Las 9 cuando ya me decidí. Bueno, llegué en casa 12 y algo. Pero el papá y la mamá no tenían reloj. Yo tenía un relojito de esos que no había.
Y yo ya en la pieza, esa pieza que te hablo, los otros se habían casado todos, estaba durmiendo yo solo. Estaban las camas, porque cuando venía gente. Claro. Y llego en casa y abro la puerta y cuando voy a prender la luz me dice la mamá, ¿estas son horas de venir? Estaba durmiendo ella en mi cama. Como para que no se le escape. Sí, ¿viste? Nuestra madre como nos quería. Entonces yo llegué a comprender y que yo no le podía fallar a la mamá. No le quería poner, como decirte, con esos dolores de cabeza que están sufriendo todas nuestras queridas madres hoy por los hijos. ¿Viste? Bueno, y nunca le fallé. Nunca le fallé. Es lindo recordarlo, Rina, porque es un ejemplo, ¿viste? Para mucha gente, ¿viste? ¿Qué hicimos? Te cuento así, porque es lindo estar al lado de la novia. Pero en aquel entonces nuestros padres, ¿saben lo que nos habían enseñado? Preparen el futuro. ¿De qué hablábamos con ella? Sí, tomábamos mate juntos. Ella siempre preparaba algunas tortas, algunos pasteles, algunas cosas, ¿viste? Nos reuníamos todos. ¿De qué hablábamos cuando estábamos en solos con ella? ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? ¿Nos vamos a llevar de acuerdo por estas cosas? ¿No nos vamos a llevar de acuerdo? ¿Te gusta así? ¿No nos gusta así? Y así fuimos, tejiendo y tejiendo, ¿viste? Las cosas. Y después de 6 años, porque también un poco de nuestros padres tenían que casarse el otro primero. Y yo tuve que esperar 1 año más porque Eliseo, mi hermano, era mayor y tenía que casarse también. Entonces esperé 1 año más. Y lo hice durante 6 años. Pero siempre le tuve un respeto a mi novia, porque yo la quería. Pues si no la voy a querer, entonces ¿para qué me voy a visitarla? Y a veces venía también ella a visitarme. Y así fuimos, como te dije recién, tejiendo la historia. Y hicimos una casita, porque el padre, en aquel entonces estaba el padre en Alich, acá. Y te manifestaban 3 domingos antes en la iglesia, te publicaban al público, claro, que tal día el casamiento. Bueno, yo estaba en el coro de la parroquia con mis hermanos y ensayábamos ahí en la parroquia y lo había hablado al padre y bueno, me dijo, yo ya lo conocía al padre por el genio que tenía. El casamiento va a ser sábado a la tarde de un 29 de octubre del año 60. La misa es a las 6, pero 6 menos cuarto tenés que estar acá en el altar, ¿eh? Nada de Entonces yo le dije a ellos, bueno, vamos a tener auto. El gerente de la cooperativa, Antonio Pinati, que en paz descanse, me dijo el auto de la cooperativa para los socios es gratis. Hablar con Rubén Rossi, el papá él va a ser el chofer. Entonces le dije a Rubén Rossi, siempre media hora antes de lo establecido. Pues si llega a pinchar una cubierta en aquel entonces, íbamos a tener que dejar auto si nadie tenía repuesto, como hoy. Bueno, entonces él fue a buscarme a la casa, acá, que son 9 kilómetros, de acá fuimos a la casa de ella, que son otros 9, 10, y llegamos a la iglesia 5:30, pasadito. Entonces tuvo tiempo de arreglarse el vestido, ¿viste? De acomodarme la corbata. Y ya, 6 menos cuarto, estuvimos en el altar. ¿Y sabes lo que me había dicho? Cuando hicimos esa manera, porque yo le dije, padre, yo quiero que hice la casa, hicimos una casita donde estoy ahora después la agrandó. Me dijo, padre, yo quiero que usted vaya a bendecirme la casa. Voy a ir después que te casas. Porque le va a tener que decir a tu patrona que me haga listo una sopa de gallina. Entonces fui a bendecirme a la casa y comí una sopa de gallina. Después que fue. Y así, viste. Plácido, Sí. un gusto que haber charlado, conversado de tantas cosas. A usted, a su señora, les doy la gracia por no haber dudado desde el principio en darnos esta nota. Creo que está de más pedirle un mensaje porque a lo largo de toda esta conversación nos ha dejado tantos mensajes lindos. Rina, te voy a decir una cosa. Es muy difícil para mí que no tuve estudio. 82 años
sintetizarlo en 15 minutos. ¿Me entendés? La cantidad de cosas que quedan en el tintero, ¿no es cierto? Yo fui un hombre que me gustó siempre mucho la lectura. Y antes de terminar con este, le voy a dejar un mensaje porque tanto se habló ayer del Día del Amigo. Y quiero dejarle un mensaje a la gente, porque acá en Malabrigo todos me conocen. Disculpe que me adelanté, nos tenía preparado el final. No. Bueno, cuando usted hacemos el cierre, a toda la gente nos despedimos de esta manera, con esta reflexión que nos va a dejar Plácido. Aunque ya la semana pasada ha sido el Día del Amigo, él nos quiere regalar esto. Y bueno, lo decíamos, arrancamos hablando del invierno, pero finalizamos hablando de la vida, de la familia, del trabajo, de tantas cosas lindas. Plácido, sí, gracias y nos despedimos con usted. Bueno, esto yo lo saqué de un libro escrito por unos sacerdotes de los dichos que dijo a la Virgen en las apariciones. Acá, por ejemplo, esto es nuevo, de un libro nuevo que tengo. Dijo a la Virgen: los Estados Unidos tienen la balanza para la destrucción del mundo. Segundo, el hombre ha hecho más pronto lo que debía llegar más tarde. ¿Hay alguna esperanza de que los grupos de oración a través del mundo impidan el avance de las tinieblas? Su plan es eliminar lentamente la verdadera iglesia de Jesús. Si pudieran cumplirlo, con gran prisa lo harían. Y también si pudieran conseguir que la sede del Santo Padre sería abandonada cuanto antes. Tal confusión vamos a tener y engaño total es el trabajo de Satanás. Algunos hábitos que llevan a algunos religiosos son abominación a los ojos de Dios. Fin. Esa es la reflexión que le quiero dejar para la gente. Porque yo soy cristiano, soy católico, y a mí me preocupa este malestar que estamos viviendo todos, más y más, de toda la juventud. Gracias, Rina. Muchas gracias. Estoy muy contento con ustedes y creo que prontito podemos hacer otra. Cuando usted diga. Ya me conocés. Así que un abrazo grande para vos, un abrazo grande para todos mis amigos del pueblo. Todos me conocen. Y acá estamos con una casita chiquita, pero grande de corazón, que tiene las puertas abiertas todo el día para la gente que quiere visitar. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de 1000 veces errar y luego perdonarse y descubrirse, pariendo versos que a nadie llegan.